Listo, y ya está, estás inscrito. Tenemos que hablar del salario mínimo, muchísimas novedades, pero antes el análisis de Damián Di Pace, la evolución del salario. Bueno, sí, mira, en enero quiero hacer esta evolución, salario en pesos, salario en dólares. Va a estar muy interesante en relación incluso al tuit del presidente del día de ayer. Enero era 156.000 pesos, febrero 180.000, marzo 202.800 pesos. Nos paramos acá, abril fue lo mismo. La realidad que lo ajusté por inflación desde abril del año pasado, que estaba en 83.000 pesos. Ahora, ¿cuánto me da que debería haber sido el salario mínimo? Esto, 327.822 pesos. Si vos medís el salario mínimo en dólares, en enero es más bajo que ahora. Porque estamos en un salario mínimo que estaba en 156 dólares y ahora tenés un salario mínimo que va a estar en 235 dólares. Creció el salario mínimo en dólares. ¿Ese salario mínimo en dólares te sirve para comprar la misma cantidad de bienes y servicios? No, porque Argentina tiene inflación en dólares. Vos sabés que estaba mirando este número, 327.822 pesos. Los sindicalistas, los representantes sindicales habían pedido el día martes, cuando se iba a definir en el Consejo del Salario los montos de este salario mínimo, habían pedido 377.600 pesos para abril, retroactivo a abril, y en mayo 440.000 pesos. Algo así como un incremento de más de 80%. El salario mínimo cede, como no se pusieron de acuerdo el martes sindicalistas y empresarios, lo define el gobierno por segunda vez en el año a través de la resolución 9. Ahora les voy a decir los montos porque el incremento va a ser del 15%, un 9% en el mes de abril, un 6% en el mes de mayo, y después que termine Dami con su análisis, vamos a los montos que ya quedan fijados. Para mí no estaban dispuestos a negociar las partes, ya te lo digo. ¿Por qué? Porque si fíjate que te estoy dando un término medio, que cada uno estaba en los extremos. O sea, exacto, era fíjate imposible. Que el sindicato pedía 440.000, se terminó en un número, la mitad de eso, efectivamente, un poco más de la mitad, efectivamente no estaban dispuestos. Acá está lo que estamos hablando, lo que pedían los gremios. Fíjate y lo que querían pagar o podían pagar los abismal. Se sentaron a no negociar. O sea, los números de la mesa era para no negociar, 377.600 para abril pedían el gremio y 440.000 ahora en mayo, ¿no? Y los empresarios estaban dispuestos a dar un 13 sí. Y el gobierno, a partir del momento que no se pusieron de acuerdo, tenía 3 días hábiles para definirlo por decreto. Lo define por la resolución, reitero, la 9, y fija un aumento del 15%, es decir, que le agrega un punto más, un punto en mayo y en realidad en abril y en mayo, de lo que podían o querían dar los empresarios. El gobierno lo hace retroactivo y fija abril 9, mayo 6. Ese salario mínimo queda casi, te diría, en un valor que, como ves, te digo, tenemos un valor que en dólares empieza a crecer. Estábamos en los peores salarios mínimos en dólares. Ahora este salario mínimo va a pasar a 235, 230 dólares. Pero claro, ese salario mínimo en dólares no te rinde en la variación de precios en pesos de la economía porque tenemos inflación en dólares. Y además una situación respecto de lo que viene pasando en el mercado en términos salariales, que Argentina tiene un gran problema en materia de salario, que el gobierno de alguna manera trata de evitar indexar por salario para que no vaya también a precio. Eso también es real, que hay una situación donde eso está sucediendo hoy en el mercado, ¿no? Perfecto. ¿Queda una más? Sí, queda una más. Vamos. Vamos a la próxima. Bueno, fíjate, una canasta básica alimentaria, último dato del INDEC, son 358.000 pesos. La canasta básica total, 773.000 pesos. ¿Cuál es el límite, esto de INDEC, de pobreza de una persona? 250.000 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo, ya te digo a lo que queda. En abril queda en 221.052 pesos y en mayo queda en 234.315. Ahí, por debajo. ¿Y este límite de pobreza de una persona de cuándo es? De febrero. Y estamos hablando de valores de abril y de mayo. Reiteramos, salario mínimo fijado con un incremento del 9% para abril por el Gobierno Nacional, 221.052 pesos. En el mes de mayo, un 6% de incremento que lleva el salario mínimo a 234.300. Dos verdades que tenemos que decir. El salario RIPTE es de 619.000 pesos,
en febrero de 2024 tuvo una pérdida del 24%. El salario medio pretendido para ese momento estaba por encima de 706.426 pesos en marzo del 2024. Dos situaciones. El salario para atrás pierde. El presidente dice, ahora el salario le empieza a ganar la inflación. Son las dos verdades. ¿Por qué? Para atrás pierde 24%. Abril, la inflación se desploma. Canasta básica nos da 0,2%. Alimentos subió 3%, bebida 1,5%. Y es ahí donde se para el presidente. Las paritarias comienzan a ganarle a efectivamente la variación de precios, porque no estamos en deflación, que sería la baja generalizada, pero 31% de la canasta de consumo masivo tuvo bajas en el mes de abril, y a partir de ahí el presidente dice, a partir de ahora los salarios comienzan a ganarle a la inflación, no en términos históricos, que pierden 24%, ¿no? Bueno, Dami, comparto con vos esta información y con todo el público. Es una información que la verdad que me da vergüenza dar y que está relacionada con el salario mínimo, porque hay, ustedes saben, esto lo dijimos más de una vez en el programa, que hay una ley que está vigente del año 2017 que dice que un haber mínimo contributivo, es decir, una persona que cobra un haber mínimo y tiene 30 años genuinos de aporte, no entran los que lograron la jubilación por moratoria, no puede cobrar menos del 82% del valor del salario mínimo. Cuando se sacan las cuentas, que en las últimas horas de ayer se supo que el salario mínimo aumenta en abril y aumenta en mayo, hay 1.400.000 jubilados y pensionados de haberes mínimos que arrastran una historia genuina de 30 años con aportes, que van a cobrar por ley un suplemento dinerario, además de los 70.000 pesos si es que les corresponde. Hasta ahí parece una buena noticia. La parte de la vergüenza es que el plus económico que van a cobrar retroactivo abril es de exactamente 9.979 pesos, y lo que van a cobrar en el mes de mayo de plus es 1.996 pesos. Otra vez a los legisladores. A nadie se le ocurre proponer en el Congreso Nacional que esa ley del 2017 se tiene que derogar. ¿Cómo podemos dar esta información? ¿Cómo le podemos decir a los jubilados y pensionados de la mínima que en abril van a cobrar un adicional económico de 10.000 pesos y en el mes de mayo otro de 2.000? Una ley económico de 10.000 pesos y en el mes de mayo otro de 2.000. Una ley ¿Qué te conviene invertir en el actual contexto con baja de tasa del central? Empleo doméstico, tenemos que hablar de empleo en casas particulares, porque en el mes de mayo los empleadores tienen que pagar un aumento del 11%. Si podemos ir viendo la placa, no les voy a explicar categoría por categoría, sí contarles que el aumento es del 11%, que corresponde al salario jornalizado o mensual que hay que pagar en el mes de mayo, que alcanza a todas las categorías de trabajo en casas particulares, y que además a los montos que correspondan en cada categoría, ya sea por hora o por salario mensual, hay que sumar el 1% por año de antigüedad, y en el caso de que ese trabajo doméstico se realice en las provincias que corresponden a zona austral, a zona inhóspita, hay que además pagar un 30% de adicional.